Buenos días, amigos de los medios, qué gusto saludarlos. Estamos acá para poder responder a sus preguntas. Buenos días, señor presidente. Inicia esta serie de preguntas el periodista Sonny Figueroa de Emisoras Unidas. Presidente, muy buenos días. En la primera quería ver si nos podría indicar en este caso una meta para usted durante este año de gobierno. Es el tema de recaudación y alcanzar la meta de recaudación prevista para este año. Si nos podría comentar en este caso cuáles son las acciones o el plan que va a estar presentando para la Superintendencia de Administración Tributaria, y si nos podría decir qué persona ya tiene usted designada para que sea el próximo superintendente de la SAT, y si nos podría ampliar sobre los 875 millones de dólares que habla del gobierno de Guatemala para el Plan de Alianza para la Prosperidad. Perfecto. En ambos casos está acá el ministro de Finanzas para que nos pueda hablar del plan, de la hoja de ruta que tenemos para el tema de SAT, y en el tema de los 875 millones de dólares con las contrapartidas que tenemos en el presupuesto para el Plan de la Alianza para la Prosperidad, está Rubén Morales, nuestro ministro de Economía. Les voy a hacer el uso de la palabra a ellos, pero voy a por lo menos a ventilar un tema. No tenemos un candidato específico, y aprovecho para decirles, la señora Carolina Roca no es nuestra candidata, ni nosotros estamos tratando de forzar ningún proceso en el tema de la SAT. Por el contrario, nosotros respetamos la independencia de todas las instituciones y debemos regirnos a una ley establecida para poder esperar que los cambios se den y que la presidencia pueda entrar a actuar en el momento preciso. Por favor, en el tema de la SAT. Sí, muchas gracias. Como dice el presidente, la SAT es una entidad descentralizada con su autonomía y su dirección. Justo en este mes se tiene que firmar el convenio de metas y se va a establecer un plan de trabajo. Definitivamente tenemos una serie de ideas y de aportes que darle al directorio y al equipo de trabajo y a la institucionalidad para que se incluyan en este convenio, pero como es una entidad descentralizada, la decisión específica de las medidas a tomar este año y el mecanismo para alcanzar la meta la tiene que establecer el directorio a propuesta de la superintendencia. Y es algo que se va a llevar a cabo, tiene que estar firmado antes que termine este mes. Sí, definitivamente nuestra aspiración y nuestros números y nuestras proyecciones dicen que lo mínimo que deberíamos estimar es cumplir la meta de este año, pero definitivamente quien se compromete a cumplir esa meta es el directorio. Y en el caso de la asignación de contrapartidas de Alianza para la Prosperidad. Gracias, presidente. Buenos días. Los 875 millones de dólares es un compromiso del gobierno de Guatemala frente al gobierno de Estados Unidos como una contrapartida para los fondos que Estados Unidos está asignando a este Plan de Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. Todos estos fondos están ya asignados dentro del presupuesto del Estado para este año. Para los próximos años no van a ser desembolsos adicionales dentro del presupuesto, sino que se están asignando dentro de los fondos que ya están asignados, se están incluyendo contrapartidas específicas y son de las mismas inversiones ya presupuestadas para Guatemala. Aquí van temas diferentes dentro de los diferentes ministerios y organismos, entidades del organismo ejecutivo, pero estamos comprometiéndonos para poder hacer este aporte y poder contribuir satisfactoriamente hasta a que este plan se realice. Participa Jessica García de Azteca Televisión. Buenos días, presidente. Si nos pudiera indicar qué percepción tiene con respecto a los últimos hechos violentos que se han registrado. Bueno, creemos que el tema de inseguridad en el país es una asignatura pendiente que tenemos que ponernos a trabajar para poderla recuperar. Hay mensajes que vienen implícitos en todos estos actos y hemos estado platicando con la cartera de Gobernación para tratar de prevenir todo este tipo de actos y poder fortalecer la participación interinstitucional para la prevención del delito y para el combate contra la criminalidad. Tenemos que fortalecer nuestro sistema de investigación criminal y volvemos al punto de un principio vital que es que la justicia, si no es pronta y cumplida, no es eficiente. Nosotros creemos que debemos aportarle un poco más de recurso al sistema judicial
y al Ministerio Público, y también ese es un tema que hemos estado discutiendo con el ministro de Finanzas, de la necesidad de replantear ciertas cosas ante el Congreso de la República para poder conseguir que estos fondos lleguen a estas instituciones que estamos mencionando. Participa Kimberly López de Vespertino a la Hora. Buenos días, presidente. Una pregunta. Recientemente los ciudadanos se han manifestado para pedir a usted y en su nueva gestión que se realicen reformas profundas al Estado. Mi pregunta es si usted ha considerado este tema o si tiene en mente alguna reforma que considere necesaria o que se deba implementar de manera inmediata en su gestión. Gracias. Sí, yo creo que todos estamos pidiendo reformas. La segunda parte de la pregunta me interesó más. ¿Cuáles son esas reformas que necesita el Estado? Es parte de lo que todos tenemos que sentarnos a dialogar. Nosotros hicimos un compromiso desde antes de ser electos y entre la primera y la segunda vuelta electoral firmamos un pacto, firmamos un compromiso ante la sociedad guatemalteca con la comunidad internacional y la misma empresa guatemalteca como testigos de honor. Entre ese pacto estaba el empujar la creación de ciertas leyes y la reestructuración de ciertas instituciones. ¿Se recuerdan ustedes? Estaba la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, la ley de servicio civil, la reestructuración de la SAT y así algunos compromisos que eran 5 que se plantearon y nosotros precisamente estamos trabajando en reactivar ese pacto que se hizo. Una buena muestra o un buen signo va a ser que nosotros demos cumplimiento a todo lo que hemos ofrecido y hemos propuesto. Desde nuestro punto de vista, a corto plazo es importante hacer funcionar la SAT. ¿Por qué? Porque a través de ese buen funcionamiento obtendremos la recaudación tan necesaria para tener los recursos y poder cumplir con los compromisos y obligaciones del Estado, pero también poder cumplir con los compromisos que nos hemos hecho para que vengan otras ayudas y otras inversiones, como por ejemplo el plan de la Alianza para la Prosperidad. Nosotros estamos trabajando en eso y en los 4 días que tenemos de haber tomado posesión, ya hemos tenido 2 reuniones con el gabinete de gobierno tratando de poner en orden todas las ideas que vienen de los distintos sectores y poder así ya hacer los planteamientos que nosotros creemos que son los correctos en la reforma del Estado. Alfredo Mendoza, Noticiete. Buenos días, señor presidente. El vocero presidencial indicaba ayer que están atendiendo actualmente la emergencia de la plaga del gorgojo. Él la calificaba como una emergencia nacional. Quisiera que usted nos pudiera decir qué tan grave puede ser esto. También, pues, si confirma o no su asistencia a la cumbre de la CELAC y cuál es la postura ante los salarios diferenciados, por favor, señor presidente. Con relación a la plaga del gorgojo, Honduras ha sido afectado desde hace año y medio con esta plaga del gorgojo. Nos daban información de que ha llegado a tal extremo que cerca del 60% de los bosques de coníferas del vecino país han sido atacadas y está ya literalmente muerta toda esa población boscosa. Está a 25 kilómetros del territorio nacional, o por lo menos al 22 de diciembre estaba a 25 kilómetros de la frontera entre allá por el lado de Chiquimula y Zacapa, y nosotros lo vemos ya con alguna preocupación. Ayer, después de la reunión de ministros, tuvimos un grupo petit en donde estuvo presente Relaciones Exteriores, Ministerio de la Defensa, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Agricultura. También pedimos que estuviera presente CONAP y estuvimos viendo este tema. Se está investigando sobre la necesidad de tomar medidas preventivas en nuestra línea fronteriza. También se está viendo la necesidad de ayudar al vecino país Honduras en la lucha que está teniendo contra esta plaga de gorgojo que está teniendo, y también le pedí al ministro de Relaciones Exteriores que se comunicara con su homónimo en El Salvador, porque esta plaga se está dirigiendo al Salvador, a Nicaragua y a Guatemala, extendiéndose por todo el territorio hondureño.
es algo que no debemos pasar por alto, es algo que nosotros debemos prestarle atención, dado que estamos pensando en que nuestro gobierno debe tomar medidas preventivas y no solamente correctivas como ha sido en el pasado. Con relación a la asistencia a la CELAC, estamos por confirmar nuestra asistencia. Va a depender precisamente de temas como este tema de la plaga de gorgojo que está en Honduras, y también todo el tema de la problemática nacional, en donde estamos nosotros tratando de integrar a todas las instancias que participen en este cambio de gobierno. Y en el tema de los sueldos diferenciados, aquí está la licenciada Leticia Teleguario, que es nuestra ministra de Trabajo, con la que hemos estado trabajando a ese respecto, y decidimos esperar la decisión final de la Corte de Constitucionalidad para poder nosotros pronunciarnos al respecto. Ferdi Montepeque, de Diario Digital. Presidente, buenos días. Tengo dos preguntas. La primera es si su gobierno va a plantear alguna ampliación al techo presupuestario, tomando en cuenta que usted dijo que había encontrado pocos recursos en el gobierno. Y la segunda es, ¿cuál va a ser el papel del señor José Ramón Lam dentro de su gobierno? Lo vimos hoy en esta reunión. Y si él ya solventó la situación, el problema del que se había acusado de plagio. Con ese tema yo quisiera que le preguntaran a él. Esos temas creo yo que van a ser el mecanismo correcto. Y con el tema del techo presupuestario, sí hemos estado dialogando a ese respecto. Tenemos una deuda arrastrada de 2015, 2014 y creo que hasta 1996, si seguimos haciendo un recuento. Esa deuda de arrastre nos obliga a pensar en una solución, y quisiera dejar a Julio Héctor, ministro de Finanzas, para que amplíe sobre ese tema. En este momento, creo que es importante aclarar que la aprobación del presupuesto, el decreto 2016, de presupuesto 2016, no cuadra. Quiere decir que el Congreso aprobó un techo presupuestario de un poco más de 70,000 millones de quetzales de gastos y uno de ingresos, que es 1.600 millones de quetzales menor. Quiere decir que nosotros tenemos desfinanciado el presupuesto, o sea, no cuadra la contabilidad del presupuesto mismo. Entonces, viene una propuesta de componer ese tema, simplemente, dado que no cuadra la cantidad de egresos con la cantidad de ingresos, una propuesta del Congreso para que ajuste y cuadre la cantidad de ingresos con egresos, y así se puede asignar los recursos de las entidades que quedaron desfinanciadas totalmente porque se les aprobó su techo pero no su fuente de financiamiento. Esa es la medida que estamos trabajando de forma inmediata. Incluye algunos recursos importantes para el Ministerio Público, la Corte Suprema, el Ministerio de Salud, entidades descentralizadas que quedaron básicamente sin una parte importante y algunas sin total financiamiento. Es un ajuste muy conservador, simplemente es el mismo techo, pero ajustar que la fuente de financiamiento no quedó correcta. Gracias, presidente. Periodista Giovanni Contreras, de Prensa Libre. Buenos días, presidente. En el tema de medicamentos y equipo hospitalario, se sabe que uno de los donantes es la Fundación Esperanza de Vida del señor Carlos Vargas, pero ¿pudiera precisarnos los nombres y apellidos de las otras fundaciones o personas de los otros donantes de estos 100 millones? Gracias. En este momento precisarlos todos no podría, pero con mucho gusto desde el día domingo les ofrecimos todo un reporte de las donaciones con los precios, exactamente la tipificación renglón por renglón de en qué consiste cada donación y quién es cada donante. Hay distintas personas que lo han hecho. Está Esperanza de Vida, que lo hizo con medicinas, con material quirúrgico, material para traumatología, así como equipo hospitalario, equipo médico que va a ser instalado en distintas instituciones o distintos hospitales del país. También la Embajada de Taiwán hizo un compromiso de aporte de cerca de $2 millones que van a ser dados paulatinamente conforme la necesidad de algunos de los hospitales. Se planteó que podría destinarse al Hospital de Antigua, por ejemplo, al Hospital Nacional de Antigua.
También hay una empresa mexicana, no recuerdo el nombre, que fue conseguida la donación por Ricardo Flores. También Luis Velázquez, que es parte del equipo de trabajo que nos ha venido apoyando, consiguió con distintos fabricantes de medicina guatemalteca cerca de 4 o 5 millones de quetzales, y así muchas personas se han sumado a estos aportes. Pero con mucho gusto, yo creo que a través del ministro de Salud se les puede dar un reporte exacto y total de todos estos aportes que se están recibiendo. Cindy Espina, del periódico. Solo remarco, se han dado mucha especulación de que hay negociaciones por debajo de la mesa. No hay ningún acuerdo, ni tampoco se van a favorecer a las instancias que están dando aportes. Simple y sencillamente se ha estado tocando y llamando a la conciencia empresarial, a la conciencia institucional y a la conciencia de las personas que quieran aportar. Gracias, señor presidente. Cindy. Presidente, usted mencionó que ahorita iba a tener una reunión con ministros acerca de puertos y aduanas. No sé si nos pudiera contar si ya se evaluó legalmente el tema de TCQ, que es un tema al que el expresidente Maldonado Aguirre no le quiso entrar, entonces no sé si ya tiene la evaluación legal para esto, debido a que la PGN pidió que se declarara lesivo. Sí, precisamente estamos en el estudio de esa documentación que trasladó Procuraduría General de la Nación y estamos en el análisis y en el estudio de ese documento que fue enviado. Pero aún no podemos dar declaraciones porque no tenemos ninguna posición aún. Una pregunta más, porque si no ya no vamos a tener la reunión de puertos y aduanas. Gracias, señor presidente. Participa Carolina Suchite, de TGW. Buenos días, señor presidente. 2 preguntas. La primera es, usted en su discurso mencionaba la creación de una agencia para fiscalizar el Plan Alianza para la Prosperidad. Si nos puede ampliar este tema y quiénes van a conformar esta agencia. Y la segunda, también usted mencionaba que las arcas del Estado están vacías. ¿Usted podría continuar con las medidas de austeridad que adoptaron los últimos 2 gobiernos? Gracias. Más que vacías, están en saldo negativo. Quisiera, no sé si Finanzas tiene lo de la creación de esta instancia que Guatemala no tiene. Por no tenerla es que una instancia como Pronacom, que es la que tendría que ver temas de competitividad, ha estado viendo temas de la asignación presupuestaria de una ayuda como esta. Pero la idea es crear una instancia como la tiene El Salvador y Honduras. Pero por favor, Julio Héctor. Sí, es muy importante establecer que en el decreto de aprobación del Senado del Congreso de Estados Unidos, la mitad de los fondos que van dirigidos para Guatemala dependen de la creación de una entidad con capacidad de supervisión, cuentadancia y autonomía, según reglas y estándares que también tiene el gobierno de Estados Unidos en una donación. Entonces eso es fácil de cumplir por el caso de Honduras y El Salvador, porque ellos ya ejecutaron una donación similar con el Fondo Milenio de la Corporación del Reto del Milenio del gobierno de Estados Unidos en los últimos 10 años. Estamos evaluando la creación de una entidad similar o mecanismos que puedan cumplir esos requisitos de autonomía, y obviamente no solo es la autonomía y la capacidad de cuentadancia con Estados Unidos, sino también con la formación de un consejo muy amplio de directores y de mecanismos de control. Y también de participación de la sociedad civil, eso es muy importante. Y estamos ahorita justo en ese tema, es posible que haya que hacer un decreto, es posible que no, pero es una solución que tendremos en los próximos días. Y la siguiente pregunta era sobre el tema de la caja y las medidas de austeridad. Definitivamente, nuestro objetivo para este gobierno es, en cuanto podamos salirnos de medidas de contención de gasto y transformarnos en medidas de eficiencia de gasto. No queremos que no se compre papel, sino queremos que se compre papel de la manera más eficiente posible. Sin embargo, nuestra situación de caja y de arrastres y de toda esta complicación financiera sí nos va a hacer que la primera medida, casi de inmediato, es contención de gasto y limitarnos a lo más crítico, y la gente tiene que encontrar mecanismos para funcionar de una manera mucho más eficiente.
Conforme empecemos a implementar ley de contrataciones, nuevos procesos, registros, subasta inversa, todo lo que viene, vamos a ir flexibilizando esas medidas y las vamos a cambiar por medidas de eficiencia de gasto y reordenando el presupuesto. Pero definitivamente para poder contener esa gran brecha que tenemos de ingresos versus gastos, tenemos que hacer medidas bastante fuertes de contención de gasto y limitar unos ciertos tipos de gasto y austeridad. Hay una última pregunta ya y vamos a concederla, perfecto, pero sí es importante que vayamos categorizando correctamente. Nosotros no estamos hablando de austeridad, sino que estamos hablando de la calidad del gasto. Vamos a tratar de que nuestras responsabilidades sean cubiertas gastando de la forma correcta y con la mejor calidad en ese gasto. Sí. De nuestro diario participa otro periodista, por favor. Gracias, presidente. Únicamente usted habló en su discurso también precisamente por esta crisis que se va a solicitar al Congreso emisión de bonos. ¿Se tiene ya la cantidad de cuántos bonos, tomando en cuenta que usted mismo habló que hay 3.000 aproximadamente millones los que no se van a poder recaudar en enero? Habló que hay 7.000 millones de compromisos en enero y 4.000 de ingresos, quiere decir que hay un déficit de 3.000 millones. ¿Cuánto en bonos se podrían solicitar al Congreso? Y la última, presidente, ¿cuándo va a presentar su informe de probidad? Con relación a la primera pregunta, creo que estamos hablando de cosas diferentes, porque una cosa es la capacidad de gasto de caja del Estado, que es la diferencia que platicamos de los 7.000 que se tienen que gastar y de los 4.500 que vamos a tener en existencia. En el tema de los bonos son los que vienen aprobados en el presupuesto desde que lo aprobó el Congreso de la República, que son 9.500 millones de quetzales y que ya salió publicado hoy en el Diario de Centroamérica. Entonces son dos cosas diferentes. Con relación a la declaración de probidad, precisamente en estos días se presentará a Contraloría General de Cuentas y será pública en el caso de Jimmy Morales, tal cual lo prometí en el momento que estábamos en campaña. Tenemos un mes para presentarlo y exactamente el día que se presente ante Contraloría General de Cuentas se presentará públicamente para que Guatemala pueda saberlo. Insisto, lo haré voluntariamente, aun cuando la ley no me obliga a hacerlo, pero lo vamos a hacer porque estamos queriendo mostrar la transparencia con la que queremos trabajar. Que Dios les bendiga, muchas gracias por estar aquí, señores. Gracias, señor presidente, gracias, jóvenes, muy amables, a los honorables miembros del gabinete también.